Bendiciones a todos en esta hora. Es un placer nuevamente el compartir con cada uno de ustedes. Y en esta hora quisiera hablar a manera de análisis para cada uno de nosotros como iglesia, para que podamos entender y tener lo que se llama una perspectiva más amplia en cuanto a lo que Dios demanda de nosotros como individuos cristianos en cuanto a lo que es tener una salud emocional y una espiritualidad en toda su contemplación. Pues fíjese, una vez que una persona aprende a caminar a los pies de Cristo y forma parte de una iglesia o lo que nosotros llamamos una comunidad, por lo regular, la primera actividad consiste en ayudarlos a conectarse con Dios y a crecer espiritualmente. Y es un sincero deseo de parte nuestra a que permitan que la palabra de Dios y el Espíritu transformen cada aspecto de su vida, y en ese sentido nosotros tratamos de enseñarles a que puedan congregarse en la iglesia en la semana para el servicio, la palabra y en algunas incluso tradiciones, si se puede decir de esa manera, para participar en la cena del Señor, tener momentos de silencio, algunos le llaman tiempo devocional, y para el comienzo del día participar, lo que se llama también en algunos casos, en algunos grupos de clases para alimento espiritual, desarrollar compañerismo y el estudio de las Sagradas Escrituras. También tratamos de ayudarlos a confiar en Dios, contribuyendo en el aspecto económico al trabajo, en su obra. También le exhortamos a dejar que Cristo les guíe acerca de cómo comportarse en el trabajo, el hogar, la escuela y todas las demás relaciones interpersonales. También hablamos de descubrir y usar dones espirituales dentro de la iglesia y servir en alguna capacidad dentro de la comunidad de fe. Y podemos ver que algunos comienzan como mujeres y personas que dan la bienvenida, líderes de grupos pequeños o miembros de la junta de la iglesia. También exhortamos a evangelizar dando su propio testimonio a las personas que no conocen a Cristo, en el sentido de cómo ellos estuvieron ciegos, pero que ahora pueden ver en un sentido espiritual, y los invitan a participar en los eventos de la comunidad de fe cuando sea apropiado. Y asistir también se les enseña a estas personas que llegan a la fe a participar en retiros y conferencias, y también a leer libros responsables y escuchar grabaciones de sermones para que puedan seguir creciendo en toda su trayectoria de vida, ¿no? Esto que nosotros acabamos de mencionar son excelentes, podríamos decir, para comenzar lo que se llama una travesía con Cristo. Pero tenemos que ser honestos, esto no es suficiente, porque después de unos pocos años, muchos comienzan a darse cuenta de que los antiguos patrones de conducta que los alejaba de Cristo todavía permanecen afianzados. Y todo lo que les enseñamos simplemente no basta para combatir esos patrones. Es por eso que lo que les queda a las personas en esa larga lista de cosas que hacer y no hacer, como podríamos decir, 10 nuevas actividades para sentirse culpables de poder echarlo todo a perder. Entonces, lo que se necesita realmente es lo que se llama como una inyección de un antídoto en todos los aspectos de la vida de fe.
un antídoto que les dé la vuelta a su vida espiritual. Entonces, cuando hablamos de esto, en esencia lo que estamos queriendo hablar es de salud emocional, de salud espiritual en toda contemplación, porque estas dos trabajan juntas, desatan lo que se llama una revolución en nuestra vida y permiten que Dios pueda formarnos como los hombres y mujeres que Él nos ha llamado a ser. Poder entender esto, tenemos que a veces dar pasos de carácter radical para poder tratar con esta situación que aún a muchos de nosotros los cristianos en este tiempo, luego de mucho tiempo, y valga la redundancia, el fe todavía nos acompaña. ¿Y por qué es tan imprescindible el tener que hacer un cambio radical? Necesitamos, en otras palabras, es como dar un paso atrás para poder entender por qué es tan difícil seguir a Jesús hoy en día. Y también tenemos que preguntarnos cuáles son las tempestades internas y externas que impiden que no nos favorezcan con todo lo que Dios tiene propuesto para nuestras vidas. Por eso que para una mejor interpretación tenemos que entonces remitirnos por un momento al libro de Apocalipsis, donde se nos dan lo que se llaman imágenes verdaderas. Entonces son imágenes en la cual presenta tempestades que se nos oponen y que frenan nuestra vida de transformación en el camino de la fe. Y usted posiblemente se preguntará, ¿y por qué en el libro de Apocalipsis? Fíjense, la razón por la cual el Apocalipsis es un libro importante es que nos enseña sobre nuestra lucha de vida y también nuestra lucha con el aspecto que podríamos enfrentar, entiéndase, la muerte. Y cuán importante es mantenernos conectados con Dios y con las opciones que tenemos frente a nosotros. Por eso que podemos decir que el Apocalipsis, uno de los documentos bíblicos peor interpretados y más malentendidos en las Sagradas Escrituras por nosotros. Y el mismo, si usted se da cuenta, tiene claves de por qué la mayoría de nosotros los creyentes hoy en día estamos tan abrumados por la cultura y el mundo que nos rodean. Y no nos damos cuenta que estamos subestimando la intensidad y el poder de las huestes de maldad que están tanto dentro como fuera y están constantemente jugando un papel para impedir nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Si usted se da cuenta, en el Apocalipsis, que fue escrito para los cristianos que sufrían una gran persecución y vivían en la provincia de Asia, y entiéndase que era para esa área de Turquía entre el año 90 y 95, para comunicar su mensaje, usted puede notar que el apóstol Juan utilizó imágenes familiares para sus lectores, con el fin de hacerle entender qué pasaba realmente alrededor de ellos. Y es por eso que el Apocalipsis representa al Imperio Romano como la bestia. La cultura romana, la economía, la educación, el ejército, le podrían traer paz y grandes riquezas al imperio.
de aquel tiempo. Y en ese sentido, el pueblo estaba lo que se llama entusiasmado con el gobierno romano. Roma se había autoproclamado la ciudad eterna, ofreciendo seguridad, posibilidad de riquezas deslumbrantes, y el mundo entero envidiaba su opulencia y su prosperidad. Es por eso que podemos ver al apóstol Juan cuando escribe: el mundo entero estaba fascinado, iba tras la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Y como consecuencia, la fe de muchos cristianos de aquel tiempo fue puesta a prueba. Roma necesitaba de su lealtad. Si no cedían a la presión existente, perderían trabajos, privilegios, reputación, prosperidad de ganado de todos sus sacrificios. También iban a perder amigos. También muchos perdieron y renunciaron a su fe por completo, ya que pensaban que ir en contra de la intensa y al parecer irresistible presión de Roma era demasiado para poderlo soportar. Otros creyentes trataron de encontrar un punto medio entre los valores de la cultura romana, entiéndase la bestia, y los valores de Cristo. Intentaron tener al mismo tiempo un pie en el mundo de la bestia y el otro en el mundo de Cristo. Y simplemente asimilaron la cultura que los rodeaba. Si usted se da cuenta, Dios a través del Apocalipsis deja claro que no es posible ningún acuerdo entre Cristo y la bestia. Y tenemos solamente dos opciones: o bien comprometernos y dejarnos de absorber por la cultura de la bestia, o salir de ella, como dice Apocalipsis 18:4, testificando fielmente de lo que es verdad con nuestras palabras y nuestra vida. Y otro punto que tiene el libro de Apocalipsis es que también comprendamos que detrás de la bestia hay un gran dragón feroz, de gran tamaño y con una fuerza impresionante. Y este dragón representa en el libro de Apocalipsis la activa y la poderosa fuerza satánica. Esto, en otras palabras, es como decir: Satanás usaba el imperio romano para impedir por todos los medios posibles que los creyentes tuvieran una relación viva con Cristo. Es por eso que usted va a encontrar expresiones cuando dice: así fue expulsado el dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás y que engañaba al mundo entero. Y después dice: entonces el gran dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen o se mantenían fieles al testimonio de Jesús. Entonces, cuando escuchamos estos aspectos, y yo no estoy hablando en un elemento para manipular, estamos presentándolo en un concepto para que analicemos. Porque si aquello era la bestia de aquel tiempo, ¿qué es la bestia hoy? Porque el mensaje de Apocalipsis es que en toda la historia, en cualquier lugar del mundo, los creyentes deben resistir y vencer a la bestia que se expresa a través de la cultura de su generación. Y esto consiste en la perseverancia y la fidelidad de los santos, como dice Apocalipsis 3:10. Por tanto, es imprescindible
que nosotros veamos claramente cómo la bestia amenaza a la iglesia y la absorbe a los cristianos en nuestros tiempos actuales. Y es por eso que la combinación del capitalismo, la tecnología, las comunicaciones modernas han formado la civilización más poderosa de todos los tiempos. Es como pudiéramos decir una cultura global. La misma representa a la bestia que amenaza con tragarnos en esta época. Los valores principales de la bestia en el siglo XXI salen de las computadoras, las carteleras de los medios, la televisión, los DVD, la música, la escuela, los periódicos, las revistas, los iPods. Y entonces mire lo que dice la bestia a través de estos medios. La felicidad está en tener cosas. Debes conseguir para ti todo lo que puedas y lo antes posible. Seguridad la da el dinero, el poder, una excelente posición social, la buena salud. Entonces también en la vida debes buscar el mayor placer, comodidad y bienestar que puedas. Dice también que Dios no es importante en nuestra vida. El cristianismo es solo una de las muchas alternativas espirituales. No existen los valores morales absolutos. Lo que esté bien para ti, esa es la verdad. No eres responsable ante nadie más que ante ti mismo. La vida en la tierra es todo lo que existe. Fíjese. Como si los peces de colores que nadan en el mar sin saber que están en el agua. Nosotros también vivimos inconscientemente de el entorno de la bestia. Al igual que los cristianos del siglo I, vivimos en una cultura formada por la bestia. Comemos, bebemos, conducimos, miramos televisión y películas, vamos a clases, hacemos compras, trabajamos, criamos familia, escuchamos música e incluso participamos en iglesia dentro de una sociedad diseñada por la bestia. Y en consecuencia, todo esto alimenta el fuego de la bestia dentro de nosotros. Yo me estoy refiriendo a los miedos, a la desconfianza, la obstinación implacable, la terquedad, la rebelión que hay en nuestro interior. Por eso que el apóstol Pablo tuvo la valentía de mirar su propia miseria interior y observó esto acerca de sí mismo. Así que descubro esta ley, como dijo el apóstol, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, la ley del pecado. La ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Pablo decía, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Sabe? El apóstol Pablo visualizó en su interior sus propios monstruos indomables y la caótica imagen borrosa de su energía y las fuerzas aparentes e incontrolables de su naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué vemos dentro de nosotros hoy? Muchos tenemos incluso hasta miedo de mirar. Nuestra oración más frecuente es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tenemos temor que se haga la voluntad de Dios, porque no podremos controlar lo que haremos, cuándo lo haremos, cómo lo haremos, ni cuáles serán las consecuencias. La voluntad de Dios
requiere entrega, requiere confianza, y esto es algo que francamente no estamos dispuestos a ofrecer. Y no es de extrañar que nuestra pregunta sea: ¿qué puede hacer Jesús por mí? ¿Puede hacerme más próspero, equilibrado y pacífico? Mire, la bestia ha tomado tan cautiva a la iglesia que muchos de nosotros actuamos como si Dios operara en un papel de asistente personal, a total disposición nuestra. En efecto, nosotros usamos a Dios con base en nuestra percepción de cómo Él debería ser. Cuando Dios permite que haya sufrimiento en nuestra vida, nosotros nos molestamos, nos enojamos y nos ponemos en mala cara diciendo: ¿cómo se atreve a hacerme esto? Y en verdad, déjeme decirle, el pecado de nuestros primeros padres nos marca y nos mancha a todos nosotros. Nuestra mente y la voluntad se resisten a la luz y prefieren la oscuridad. Cuando más nos involucramos con el pecado, más nos hundimos. La única salida es la salvación, que proviene de una fuerza poderosa que está fuera de todos los problemas en que estamos nosotros sumergidos. Por eso que solo la intervención de Dios en la persona de Cristo, quien vivió y murió en la cruz por nuestra causa, nos puede rescatar de nuestra indefensa condición de pecado. Cristo es el Salvador. Solo una justicia ajena, como la llamó Martín Lutero, que en verdad nos ofrezca una historia perfecta, que no sea la nuestra, es la que nos puede salvar. Es por eso que el Evangelio es verdaderamente la buena nueva sobre la faz de esta tierra. Por eso tenemos que desatar una revolución. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. No es de extrañar, a la luz de la realidad de que la bestia está fuera de nosotros y que el pecado está en nosotros, porque tan pocas personas experimentan una transformación profunda y progresiva al seguir a Cristo. Mire, un individuo puede crecer emocionalmente sano sin Cristo. De hecho, puede pensar en una cantidad de personas no cristianas que son más bondadosas y equilibradas y educadas que muchos miembros de la iglesia. Y yo conozco muchas personas así. Al mismo tiempo, es posible que alguien esté profundamente comprometido con la espiritualidad contemplativa, e incluso al punto de hacer votos monásticos y permanecer también en una negación emocional y socialmente lo que se llaman inadaptados. Ahora la pregunta es: ¿cómo se puede hacer esto? Mire, pocos cristianos involucrados en la espiritualidad contemplativa integran lo que se llama el funcionamiento interior de la salud emocional. Pocas personas involucradas en la salud emocional integran la espiritualidad contemplativa. Ambos constituyen ser elementos poderosos y transformadores en vida cuando se trata por separado, pero juntas brindan una revolución espiritual que transforma los lugares ocultos debajo de la superficie. Y cuando la salud emocional y la espiritual se entremezclan en la vida de un individuo, un grupo pequeño, una iglesia, una fraternidad universitaria, una comunidad, la vida de las personas va a cambiar de manera radical y de manera drástica. Y estas funcionan, la espiritualidad y la emocionalidad contemplativa, la luz bíblica, como una especie de antídoto para sanar los síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma.
Para que tengamos una idea, la salud emocional se relaciona con una serie de cosas. Y no quiero hablarles mucho, posiblemente tengamos una segunda parte. Pero fíjese, la salud emocional identifica, reconocer y manejar nuestros propios sentimientos. Identifica con los demás y tener una compasión activa con ellos. Iniciar y mantener relaciones estrechas y significativas, liberándonos de las conductas autodestructivas. Comenzamos a ser conscientes de cómo nuestro pasado impacta nuestro presente. Desarrollamos la capacidad para expresar nuestros pensamientos y sentimientos claramente de forma verbal y de forma no verbal. Respetar y amar a otros sin sentir necesidad de cambiarlos. Pedir lo que necesitamos, queremos, preferimos de forma clara, directa y respetuosa. Evaluar de manera precisa nuestras fuerzas, nuestros límites, nuestras debilidades y compartirlas libremente con otros. Desarrollar capacidad para resolver conflictos de manera madura y negociar soluciones que tomen en cuenta las perspectivas de los demás. Distinguir y expresar apropiadamente nuestra sexualidad y sensualidad. Dejar de afligirnos por las cosas sin importancia. Y espiritualidad contemplativa, por otro lado, lo que hace es hincapié en prácticas y preocupaciones clásicas, como por ejemplo, despertar y entregarnos al amor de Dios en toda situación, proporcionarnos para escuchar a Dios y recordar su presencia en todo lo que hacemos, estar en comunión con Dios, permitiéndole que resida completamente en la profundidad de nuestro ser, practicar el silencio, la soledad y una vida de oración constante, descansar confiadamente en la presencia de Dios, interpretar nuestra vida terrenal como un viaje de transformación hacia una comunión cada vez mayor con Cristo, encontrar las verdades de quienes somos en Dios, amar a otros además de llevar una vida de amor a Dios, desarrollar un ritmo de vida equilibrado y armonioso que nos deje ser conscientes de lo sagrado en todo de la vida. Adoptar prácticas históricas de espiritualidad que sean aplicables a la actualidad. Dejar que nuestra vida cristiana forme, o que se forme a los ritmos del calendario de fe y no de acuerdo a nuestra cultura, y vivir en una comunidad comprometida con las cosas de Dios y que sobre todo ame a Cristo de manera apasionada. Es por eso que la combinación de salud emocional y espiritualidad en toda contemplación hace una referencia a lo que entendemos es parte que falta en nosotros los cristianos del tiempo actual. Si nosotros logramos juntarla, vamos a permitir que el Espíritu Santo dentro de nosotros se desate de tal manera para que podamos conocer el poder de una auténtica vida en Cristo a través de la experiencia cuando comenzamos a unir una relación emocional y una relación contemplativa a la luz de la palabra.